Wow, qué chulo está eso. Señores, esto es Baos Radio, un programa de Rubén Lamarche y Micaela Tolentino. Estamos aquí con don Timo Pimentel de nuevo, yo feliz de tenerlo aquí en nuestra cabina. Y Rubén, ¿cómo estás, Rubén? Bien, estoy muy bien. Aquí con Don Timo. Mira, ¿Estamos contentos? estábamos hablando. Sí. Bueno, sí, porque Camaño se fue a Cuba después de la revolución, que en 66, él llegó a Cuba en el 67. Correcto. En el 67, bueno, no, él de aquí salió para Londres Sí. como embajador, como agregado Agregado militar. militar. Ujú. De Londres se va a Cuba, de incógnito, y en Cuba es que él arma el evento que más tarde daría con su vida. Exacto. Sí, no, pero Tres Patines, escuchamos la canción de Pototo y Filomeno, que es la etapa anterior a cuando Tres Patines formó la Tremenda Corte, que era la dupla que él tenía con Aníbal de Mar, con Castor Bispo también escribiendo, y con Nananina, que era su esposa. Yo no sé si Pototo y Filomeno, ellos eran una pareja cómica. Pototo y Filomeno contaban con la presencia también de Nananina. Pero lo que sí puedo dar fe es que Pototo y Filomeno, junto con el Chavo del Ocho en televisión, perfilaron el humor de esos años y de hoy. Y fueron los primeros que nos mandaron mensajes trascendentes a través del humor, a través de sus argumentos, a través de la risa, a través de la... ¿Sabes que el Chavo del Ocho, por la fuerza de los mexicanos, de promoción de su trabajo, y en un momento muy especial, aquí tuvo, y en la parte hispana, tuvo mucha incidencia, pero para mí, el trabajo de Pototo y Filomeno y Tres Patines, específicamente Tres Patines, para mí como guión y todo era superior. Bueno, como guión, yo estoy tan acostumbrado a ver Tres Patines que ya la Tremenda Corte se ha convertido en un referente para mí. Yo digo, por ejemplo, la Tremenda Corte, audiencia pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Sí. Buenas noches, secretario, buenas noches. Ya forma parte de un argumento que tú rellenas de un capítulo a otro. Tú simplemente dejas los chistes vacíos, dejas el argumento, y tú llenas los espacios en blanco. Y eso está muy bien, porque era radio. La radio tiene que tener repetición, la radio tiene que tener, para ser costumbre, la radio tiene que ser repetido, lo mismo la televisión. De la misma forma el Chavo ya tenía una estructura básica. Aunque el Chavo, por ser de niños y para niños, ya ocultaba el doble sentido. El doble sentido lo tenía también. Pero el Chavo era más sobre las relaciones de los niños. Pero Tres Patines, Pototo y Filomeno, que era la etapa anterior, que esa etapa no nos llegó a nosotros. O sí nos llegó. Sí, claro. El éxito o la trascendencia del Chavo sobre Tres Patines, que el Chavo trabajaba con los niños y los niños crecían y siempre había niños. Exacto. Entonces se armó toda Sí. una tradición Sí, pero... de generaciones, de varias generaciones. Exacto. Ya el Tres Patines ya era un poquito más dirigido a adultos, como tú dices. Sí, pero también hizo tradición. Y se quedó en nosotros los adultos, pero la transición a los niños de ese momento, no, aunque sigue vigente en los adultos nuevos que lo oyen. Exacto. Yo no sé hasta qué punto
la tremenda corte se retransmite toda, sí, se retransmite a las dos veces al día. 2 veces al día. 2 veces al día, Wow. por la mañana y por la tarde. Wow. Sí. Es increíble. Es increíble. Y es actual. O sea, todavía tú... Y una cosa importante es que su estructura radial, como tú comentaste antes, estaba muy basado en la novela radial anterior. Exacto. Donde la gente hacía hasta los sonidos de cuando abría una puerta. Todo. Sí, Eso, sí. ellos lo usaron mucho. Sí. No, porque ahora es que tú compras una discoteca en internet y traes todos los sonidos que Claro. tú te imaginas. Claro, ahora los DJ, los ingenieros de sonido la tienen fácil. Antes había que comprarlo, había que tocarlo, había que No, y había personas que hacían determinados sonidos que eran clave para ese tipo de cosas y lo contrataban para eso. Nada más. Sí. Increíble, ¿eh? Sí. Era sin duda alguna los días dorados de la radio. Sí. Yo lo que me interesa averiguar es en qué momento, porque para Fidel Castro a Fidel no se le escapaba ni una. Por algo gobernó Cuba con mano férrea durante años. Décadas. A Fidel, sin duda alguna, la capacidad propagandística del programa de Pototo y Filomeno le llegaba. Y él lo utilizó como tal, como un arma. Pototo y Filomeno mencionan a Fidel en su canción. Una canción que fija una posición precisa en cuanto al Caribe, geopolítica, que fija una posición precisa en cuanto a la tiranía de Trujillo, Correcto. de los cubanos, y ellos mencionan que dentro de eso Fidel dice, o sea, Fidel ya estaba en el gobierno. Sí. ¿En qué año? En el 59 que Fidel... Estuve en el 59, primero Ajá. de diciembre, primero de enero, perdón. Sí. El 59. Diablo, el 1 de enero. Ajá, O sea, ajá. venían peleando Claro. en la sierra. Y venían entrando, tomando ciudades hasta que entran, que fue el 1 de enero. En realidad, el 1 de enero es que Bueno, Batista ¿verdad? abandona y viene Exacto. para acá. ¿Verdad, hombre? Era la fiesta de... En el Padrino, Exactamente. La fiesta de You Broke My Heart. Exactamente. Exacto. Y entonces, bueno, yo calculo que habrá sido después del 65, entonces, ¿en qué año fue que la tremenda corte fue introducido? Tú dices que empezamos a oírla. Ajá. No, yo ese dato no te lo puedo precisar, pero entiendo que fue después del 66. Sí. Bueno, pues eso tiene que haber sido en algún momento entre el 60 y el 65. Tuvo que haber sido. ¿Por qué? Porque para yo tener todo eso alineado y tener todas las... La tremenda corte launched en 1941. La tremenda corte se lanzó en el 41. Sí, con Pototo, quien apareció Sí. en el show de Pototo y Filomena, cuando Fidel Castro que, vino en poder en el 59, Fernández fue exiliado a Miami, donde siguió en teatros hasta que se murió en el 85. Perdón, ¿en qué año fue exilado a Miami? En el 59, cuando Fidel entró a poder. Yo creo que no. No, La está canción equivocado. dice lo contrario. Sí, exacto. La canción habla de Fidel Exacto. y Fidel ya estaba en el poder. Bueno, pues O sea, ahí hay un Ay, guachito ahí. sí. Y lo del 41 lo acepto. Quizá lo que nosotros estábamos pensando es la salida del programa en televisión. Quizá lo que estamos pensando es que Pototo y Filomeno y la tremenda corte están divorciados en términos de regularidad. Sí, es Sí, posible también. Sí, exacto. él se fue a México, él no se fue exiliado a ningún Miami. Él se fue a México primero, después a Puerto Rico y después fue a Miami.
y después fue a Panamá, después fue a Perú, y después murió en Miami. Pero él no fue a Miami. Ese fue el Wikipedia americano y le estoy leyendo el Wikipedia ¿Y en qué año? en español. No, dice que en el 59, después de del triunfo de la Revolución Cubana Sí. y la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista, Sí. se exilió de Cuba. Pero fue Llegó mucho- a México y después a Puerto Rico, participó en teatro, televisión y cine. No, y estuvo aquí también. Él estuvo Yo, aquí. Estuvo aquí mucho Sí, tiempo. mucho tiempo. Bueno, aquí no lo dice. Y vino el hijo de él Está también. incompleto, obviamente. El hijo de él también, que era Eso parte obviamente después es de... Sí, no, del eso. elenco. Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso es memorable esa canción de Pototo y Filomeno. Yo no la conocí. Sí, mucha gente no la conocía. Yo en mi vida la. Y en un momento que la oí, en un pedacito, parece que ese pedacito sí me sonó, pero en realidad lo primero no lo oí nunca. Ujú. Que no se pudo haber oído si fue hecho en el 60. ¿no? Exacto. Aquí no pudo haber sido. No pudo. Porque eso era un... Eso era un anatema. Claro, aquí, por oír Dios, eso. Claro que sí. Bien, en todo caso, ahí está la canción de Pototo y Filomeno. Tres patines con la tremenda corte a cuestas. Don Timo, cuénteme de Orlando Menicucci entonces. Orlando Menicucci, Premio Nacional de Artes Visuales. Usted también. Tremendo artista. Bueno, pero ya eso se olvidó. Eso fue en 2016. Orlando, una gran persona. Yo, en estos días tuvimos una reunión en la oficina de los arquitectos, Inver, Antonio Segundo, Oscar y demás. Una reunión informal de amigos, y ahí estaba don Juan Eve, estaba Orlando, y un grupo de nosotros, los amigos de Simples, que se llama la compañía. Y ahí surgió, alguien dijo, pero ven acá, ¿por qué ustedes dos que son, están galardonados, premios, no sé qué, no hacen algo juntos? Y entonces dije yo, bueno, mi taller está disponible. Y Orlando accedió inmediatamente y planeamos darle forma al proyecto y empezamos el día 5. Trabajamos ayer también, estamos trabajando hoy, ahora él estará trabajando. Tú sabes que cuando, por lo menos me pasa a mí, yo me gusta trabajar solo algunas cosas y él igual. Entonces hay que dar los espacios. En algunas cosas las podemos hacer juntas, pero hay otras que lo dejamos solo a él o él me deja solo a mí para tratar la parte que nos corresponde. O sea, es un ejercicio muy interesante. Él en realidad tiene, ¿cómo te digo?, algo de conocimiento sobre la técnica del barro, porque cuando estudió en sus inicios fue de las primeras cosas que hizo. Trabajó en Santiago con eso. Y algunas cosas que se puede equivocar, yo le digo, no, mire, esto no se puede hacer así, o tenemos que mojar más aquí o más acá, porque yo estoy el día entero con eso. Pero él tiene la manera de trabajar. Yo tenía una pregunta que quizá que es sobre el barro. ¿Qué incidencia tiene en el producto terminado una alta calidad y una baja calidad en el agua? Bueno, mira, para empezar a contestarte eso, vamos a decir que hay dos tipos de barro. El barro de aluvión y el barro de mina. Algunos del barro de mina tienen características tan especiales plásticas que tú lo puedes usar sin hacer nada. Ellos vienen ya con toda la proporción de los elementos. En otras ocasiones tú tienes que mezclar elementos y ese elemento se mezcla con agua. Yo con agua. Generalmente la mejor, y eso te lo enseña el barro de aluvión, la mejor combinación es la lluvia, el agua de lluvia. Sí. Que es igualito que pasa con la planta. El agua de lluvia primordialmente es lo mejor y después que viene el agua de pozo y finalmente el agua tratada. Pero para las plantas el agua de lluvia es mejor, igual que para la formulación del barro. Mientras más pureza tú tengas en tu agua, pero no es determinante. No. Hay otros elementos. Cada artista que trabaja el barro
comienza a buscar su propia formulación de acuerdo al trabajo que hace. El barro que yo uso, por ejemplo, yo soy muy brutalista con el uso del barro, y mi barro es muy fuerte, tiene mucho agregado de chamota. Chamota es barro quemado, molido y agregado al barro para producir una mayor fortaleza del barro y una mayor resistencia a altas temperaturas. Después hay otro barro que es el barro de modelado, que es un barro más suave, que ya para trabajo mucho más fino. Con mi barro no se puede modelar bien porque es muy rugoso, muy fuerte. Pero el agua es determinante. Yo una vez, para probar, porque me gusta investigar todo, y lo hice con agua de sal, hice una mezcla con agua de sal, y produjo unas alteraciones corrosiva dentro del barrio a posteriori. O sea, y eso definitivamente vino por la sal que viene incluida en el barro. La sal. ¿Y qué pasó? O sea, las piezas se requebrajaban. No, se volvían, ¿cómo te puedo decir? Como si fueran cristales, se cristalizaban poco a poco. Ajá, y se iban claro. disolviendo. Yo recuerdo que se me invitó a La Habana a un evento del Museo de la Cerámica, que en esa época el señor Alonso era director, murió ya, y yo mandé una pieza pequeña, que no la llegué a ¿cómo te digo? La hice con agua de sal. Y entonces la pieza empezó a salirle como si fueran cabellitos muy finos, como la nieve, como los copitos de nieve cuando se van formando. Sí. Y para ellos eso fue, o sea, hicieron fotografías secuenciales porque creían que eso era a propósito, y eso fue un error de la construcción. Yo nunca pensé que eso iba a pasar a posteriori. Y entonces se fue, y finalmente todo se fue diluyendo y se quedó y para ellos se fue Sí, el acabose. el acabose. Y fue una cosa totalmente fortuita. Eso pasa también con algunas técnicas donde tú usas sal para conseguir algunos colores. Entonces, si tú la superficie de ese barro no le das un pulimiento súper especial, casi vidriado, entonces eso va a comenzar a destruirse. ¿Cómo se da el vidriado? ¿Cómo te digo? Con un líquido especial, con un glaze, le llaman glaze, sobrecubierta, sería la palabra, la traducción en español. Es un líquido sobrecubierta que es especial para dar ese vidriado. O sea, la pieza normal de barro, tú la haces, la dejas que se seque bien, la quemas, esa primera quema se llama bizcocho, y después que la quemas, entonces tú la pintas. Y después que la pintas, tú la puedes pintar de dos maneras. Uno que se llama bajo cubierta, que se llama underglaze en inglés, y otro es glaze. Cuando tú la das bajo cubierta, la pieza te va a salir mate. Para tú conseguir brillo, tienes que darle esa cubierta. Exacto. Que esa cubierta a la vez viene con brillo y viene mate, pero ya es una cubierta que te protege la pieza. Ok. En algún momento hay lo que se llama monococción, que es que tú antes de la primera quema tú pintas, pero eso es un riesgo. Tú tienes que manejar el color, manejar el material que tú estás usando para saber que te va a dar buenos resultados, pero no siempre da buenos resultados la monococción, que es como se llama. Pero básicamente ese es el proceso. ¿Cómo usted llegó al barro? Yo llego al barro cuando visité una exposición de Paul Giudicelli en la Facultad de Arquitectura, cubierta, que tiene la Facultad de Arquitectura cuando tú vas a entrar. Ahí él hizo una exposición de losetas muy pequeñas y la vendía
a 10 pesos, a 5 pesos, imagínate tú, en aquella época. Y a mí me llamó la atención el manejo de eso. En esa época, él empezaba a hacer intentos de trabajar la cerámica y lo que hacía era que cogía losas ya vidriadas y las pintaba y las quemaba. Las pintaba sobre, que es otra técnica, una técnica que se llama sobrecubierta. O sea, si tú ves algunas tazas de café que tienen arriba una pintura, esa pintura generalmente es sobrecubierta. Sí. Y si es calcomanía, también es una técnica sobrecubierta, que después que la taza está quemada, entonces tú le pones esa pintura y vuelve y la quemas a una temperatura inferior. Entonces... ¿Y cómo son los de la taza esa, vamos a decir, la taza que tienen fotos? Sí, eso es una fotoimagen. Eso se hace una serigrafía. Primero se hace la foto va a una serigrafía, se hace con el squeegee como si fuera una serigrafía. Un print, exacto, una serigrafía. Un print, pero el pigmento que va a pasar por la malla es un pigmento cerámico. Es pintura cerámica. Entonces, cuando tú vas al horno, a baja temperatura, esa se quema y se queda incluida. Aquí hay una joven artista, ya tiene muchos años trabajando en eso, Margarita Simó, que se ha especializado en pintar sobre tercer fuego, que también se le llama, sobre cubierta. La hermana de Jaime. La hermana de Jaime. Y entonces con esas técnicas, también hay una muchacha argentina que se llama Silvia Barrios, que en estos días tuvo una conversación con Mayra Johnson del Centro de la Imagen, que ella quiere traerla para que haga un taller y enseñe a los fotógrafos de aquí cómo hacer esa transferencia de fotografía a cerámica, que es un método que, como toda técnica, sirve para muchísimas cosas, no solamente para hacer tazas, pero muy interesante. Cool. Entonces, a partir de ahí, de yo conocer a Giudicelli, la Alianza Francesa hizo una primera bienal en la cual yo utilicé madera de fondo, de base, y arriba yo utilicé plásticos quemados con soplete. Yo recuerdo que el Autocinema Iris, que estaba en la feria, tenía unos donde se ponían los para oír ¿cómo se llama? Los auriculares. No, las bocinas. Donde se ponía la bocina, tenía arriba una cápsula de plástico azul. Un día que nosotros fuimos... Como una capucha. Una capucha arriba. Un automóvil dando reversa rompió un aparato de eso y yo cogí los pedazos del plástico y con eso yo hice ese material. Creo que se llamaba Rostro Triste en Putrefacción, lo que yo hice. Entonces, eso fue el primer premio de la primera Bienal de la Alianza Francesa. Y el jurado era Giudicelli. A él le llamó la atención el que yo estaba usando soplete con plástico. Y me dijo, mira, el plástico emite unos vapores muy peligrosos. Sin embargo, cosas curiosas de la vida, exacto, él muere precisamente por el envenenamiento de los gases, de lo que él pintaba con soplete. Entonces, ahí yo encuentro la manera de... El óleo, sí, el famoso todo, óleo temple pastílico que él hizo. Ahí es que yo encuentro la manera de llegarle a él y pedirle que me deje ir a su taller a ver. Digo, yo no quiero más nada, yo quiero sentarme en una sillita y ver lo que usted hace. Y así fue. Él tenía su taller cerca del edificio Copelo, que ahí fue que finalmente salió Freddy Ginebra, lo fue a buscar y lo sacó de ahí en plena revolución. Él murió en el Colegio de la Salle, arriba en el tercer piso, porque los padres le dieron una habitación. Él se murió allá fuera de la revolución. Y entonces a partir de ahí yo empecé a visitar su taller
y no hablaba nada. Yo las primeras veces que iba me sentaba en una silla nada más a verlo trabajar y a oír lo que él me decía. Y a veces me decía, pásame tal cosa, pásame esto. Y me iba enseñando. Él trabajaba, inventaba, porque trabajaba con los rojos de él, lo conseguía con las luces traseras de los vehículos, que eran antes de vidrio. Y ahí él corría, partía eso y hacía pedacito. El amarillo de igual. El azul de las botellas de vidrio de leche de magnesia Philip, que ahora vienen de plástico, pero es un azul así muy bonito. Y así era azul inventando. cobalto. Y él empezó a quemar en los talleres del Senadarte, allá arriba, que había unos hornos y no sé. Sí. Pero él usaba mucho el soplete. A mí me interesó y entonces empecé yo a querer hacer cosas como la que él hacía. Pero volviendo al tema, con barro y con losas ya hechas, ya losas vidriadas comerciales. Y entonces, en los años, después que él muere, yo decido seguir con la cerámica. Había una señora, hermana de don Pepe Bonilla, apellido Fernández, hermana de padre, creo, no sé, pero hermana que era profesora de cerámica. Ella era distribuidora de una casa de productos de cerámica y traía hornos y demás. Y yo empecé a ir a las clases de ella, donde el único hombre era yo. Habían como 10 mujeres, porque lo que hacían era florerito y cosas de así. A mí lo que me interesaba era la técnica y, sobre todo, trabajar con los hornos. Eran hornos eléctricos, la luz no se iba en ese momento y tú podías tener la continuidad, que es lo importante cuando tú estás quemando. El problema de la cerámica hoy es que tú no tienes la garantía de que vas a tener todo el patrón de trabajo con energía y la única manera es cuando tú estás, por ejemplo, en una industria grande, que cuando se va la luz transfieren inmediatamente a una planta grande y se puede hacer. Pero si tú estás en una casa, entonces eso bajó mucho. El tema de la cerámica aquí, se quedaron muchísimos hornos por ahí tirados y muchísimos hornos abandonados. ¿Cuánto tiempo después que por ejemplo, que se va la luz, se fue la luz ahora, cuánto tiempo aguanta la cerámica? No, ella aguanta todo lo que sea. El problema es que te va a incidir en los resultados de los colores. Exacto. O sea, eso tiene un patrón que va subiendo y va bajando. Si tú subes aquí y mantienes eso ahí, exacto, no hay problema, pero cuando te baja, entonces ya hay problemas Sí. Y la gente se desespera. Y cuando le salen 2 o 3 cosas malas, entonces se desencanta del tema. Sí, bueno, vamos a una musiquita y regresamos en breve. Vamos. Don Timo, mejor pregunta. ¿Cuándo usted comienza con las artes plásticas? ¿Cuál fue su primer... exacto. Bueno, mi madre pintaba y en mi casa mi abuela me enseñaba pinturas de mi mamá. Yo perdí a mi mamá cuando yo tenía 6 años, entonces lo que tenía eran los cuadros de ella que yo miraba. Siempre me interesé en la escuela, en la Salle, y tuve profesores de dibujo y de pendolismo. Tuve un padre, el hermano Bernardo, que me enseñó pendolismo, me enseñó algunas cosas. Estaba Glauco Castellanos, que era un fabuloso acuarelista dominicano. Y ellos empezaron a motivarme a mí en lo que era el arte. La Salle estaba al principio en la zona colonial, donde está el parque, al lado de Casa Teatro, un parque, hay un parqueo que hay ahí ahora. Sí. Ahí empezó La Salle. Después se mudó para donde está ahora. Cuando se muda para donde está ahora, en esa misma época hacen el Palacio de Bellas Artes. Y yo vivía a 2 esquinas del Palacio de Bellas Artes. Entonces, cuando yo terminaba mis tareas de la escuela, me permitían ir a Bellas Artes a ver, porque yo no me podía inscribir, porque no tenía, no podía por el tiempo. Yo iba a ver. Y entonces Gilberto Hernández Ortega, que era primo de mamá,
pues me dejaba entrar a la clase y yo veía ahí, me llevaba pedacitos De carbón. de carboncillo que quedaban y no sé qué. Bueno, o sea que fue, y las cosas que yo hacía para la escuela siempre las ilustraba. Las primeras letras, como esos libros de letras góticas antiguos, me gustaba hacerle mucho dibujito y cosas, y eso me daba un plus con los profesores, sobre todo algunos que eran, imagínate, yo tenía profesora Medina, a Keller, ese profesor increíble que había en La Salle, y esa gente eran sensibles al arte y me permitieron que yo me expresara. Después, cuando llega a la universidad, pues yo tengo necesariamente que empezar a dibujar, sobre todo en anatomía. Cuando se estaba haciendo disección había que dibujar. Mi padre me regaló una cámara y me dijo que eso era una herramienta importante, que iba a ser una herramienta importante en mi vida, en cualquier profesión que yo eligiera, que la cámara me iba a ser una herramienta indispensable. Y así fue. Para mí, yo llevaba la cámara a la universidad, me la permitían entrar al departamento de disección, que era dirigido por, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Capellán, el doctor Capellán, que era un gran anatomista. Pues yo iba, dibujaba. Los grandes anatomistas son grandes dibujantes. Tiraba fotos. Papá también era un gran dibujante. Papá dibujaba las lesiones que él veía en su práctica diaria. O sea, había un aire de dibujo y de arte en mi casa. Y eso me permitió mantenerme así, seguir en la universidad. Nunca pude estar como tienen la gran ventaja los muchachos de ahora, que tienen la posibilidad de ir a academias muy buenas que hay de arte. Las universidades todas tienen piezas en los pensum en arte. Pero yo me relacionaba con los artistas, con Gilberto, con el mismo Paul Giudicelli, que me dejó poco a poco entrar, con don Antonio Prat Ventos, Tony Prat, que también era otro que me dejaba ir a su taller, que estaba en la López de Vega. O sea, tuve ese contacto muy cercano. ¿Usted pudiera decir que ellos fueron sus mentores? Sí, definitivamente sí. Para mí, Glauco Castellano fue de los principales. Gilberto Fernández Díez, un español que daba clase en la Salle. Gilberto Fernández Díez y Glauco, y también Prat Ventos en el tema del manejo de la madera, en el sentido, yo no aprendí de eso, sí aprendí yo tengo un cuento maravilloso con Prats, que fue cuando sacaron al presidente Balaguer de acá, en el 61, 62, no sé cuándo lo sacaron. Yo fui eufórico a su casa a decirle que habíamos salido ya de Balaguer, que por fin, que ya, cuando le decían un muñequito de papel. De ingenuo. Y él me dijo, mire, Balaguer va a ser presidente de nuevo. Y yo le dije, don Tony, mire, me corto la mano derecha si eso sucede. Bueno, pasó esa vaina. Pasa el tiempo, Balaguer gana unas elecciones, en el 66 creo, ¿verdad? Y yo recibo una llamada de Tony Prat, don Tony. Me dice, Timo, mira, tengo un problema aquí. Me digo, dígame, maestro, dígame, don Tony. Me dice, yo necesito una mocha. Digo, ¿una mocha? Dije, sí, yo tengo una, le dije. Pero no, tiene que ser bien afilada. Sí. Tiene que ser una mocha muy afilada. Para cortarte la mano. No, nada, espérate. Y yo le digo, no se preocupe, yo se la consigo. Y me voy para la Agustinita ahí abajo, que había un tigre, un amolador, le pongo esa vaina nítida y cojo para allá. Mire, la mocha. Y él le dice a Rosa María, le dice a la mujer, tráeme la pieza esa para cortar carne, que es una cuestión blanca, muy dura, de un plástico muy duro. Y la pone ahí. Y comienza a hacerle así a la mocha y me dice, pon la mano ahí. Y yo pongo la mano ahí, yo estoy lejos. Pongo la mano ahí. Y hace así, me dice, María Rosa, ven acá.
tráeme gasa y trae Meteolé y trae que sí, ok. Digo yo, coño, ¿qué es lo que quiere este hombre? Y hace así, me dice, te va a doler un poco, pero te va a dar una gran lección. Digo yo, espérese, yo jalo mi mano. Y me dice, no, usted es un hombre. Usted el día tarde, no sé qué, no sé cuánto, me dijo a mí, sentado en esa misma silla, que usted se cortaba la mano si Balaguer volvía a la presidencia. Ahí está, o sea, que ponga su mano ahí. Sí. Pero más serio, con su cigarrillo aquí de este lado. Y entonces ya tú sabes. Y entonces ahí me dijo, mire, más nunca haga ese tipo de juicio. Sí. Increíble. Sí. Pues sí, esas fueron una buena lección, sí, inolvidable. Buena lección, sin duda. Sí. No, pero qué lindo usted, que ni cuenta se dio hasta el último. No, hasta el último momento, porque yo, imagínate, mi deseo era agradarlo a él y buscarle. Yo creía que él iba a hacer una escultura, una vaina y que me iba a enseñar. Escultura, pon la mano ahí. Y entonces, no, espérese. Sí. Mire, don Timo, entonces, ¿cuándo es que sucede este encantamiento suyo por la fotografía? Bueno, como te dije, mi padre me regala mi primera cámara. Sí, pero entonces, ¿por qué no todo el mundo se lanza en medio de una contienda armada? Sí. Bueno, coño, ya eso es otra cosa. Exacto, o sea, cuando yo diría que eso es el deseo de perpetuar el momento No, déjame explicarte. Ajá. Mira, cuando tú tienes 24 años, yo tenía 24 años, yo acababa de recibirme de médico, yo acababa de graduarme, 24 años. A los 24 años, tú crees que tú eres invencible e inmortal. Para mí, mi participación en la Revolución de Abril como fotógrafo fue uno de los actos más irresponsables que yo he hecho en mi vida. Y te lo digo porque mi padre, llevarme ahí, él solo, porque en esa época, bueno, él se acababa de casar por segunda vez, pero tenía poco tiempo conmigo, mi madrastra, que yo siempre le dije a mi mamá porque me trató excelente. Pero haberme llevado ahí y yo exponerme a que una bala acabara conmigo en cualquier momento, porque ahí tú no tienes elección. Gente se cayó, amigos míos cayeron cerca y murió mucha gente amiga de uno. Sí. O sea, eso igual que la pandemia ahora, que uno dice, no, eso a mí no me va a pasar, pero te pasa. Bien, entonces sucedió lo siguiente. A los 2 días de la revolución yo andaba en mi vehículo, un cepillo que por ahí anda todavía, placa 9999, perdón, 6666. Antes era 999, sí. Pero después yo fui a buscar la placa y me dijeron, no, ¿y anda por ahí porque anda en la calle? Pues yo lo tengo, okay. Lo voy a convertir, lo estoy convirtiendo a eléctrico ahora. Sí, usted creo que lo mencionó eso. Y entonces yo andaba con armas, andaba con muchas armas porque mi tío estaba del otro lado, Inver Barrera y no sé qué, y los muchachos, y yo andaba con mis armas. Pero en un momento llegaron los americanos y la cosa como que cambió, como que ya era otra cosa para mí. Todos mis amigos estaban del lado de allá adentro, del lado de aquí, de la zona constitucionalista, incluyendo a los mellizos Pimentel, bueno, el mismo Hanle, Herman, estaba Fidelio de este lado. Miguel Ferri entraba regularmente a traer combustible. Y nosotros, pues, yo dije, bueno, yo voy a dejar el arma y voy a coger la cámara. Y cogí la cámara, y entonces como yo tenía la facilidad de entrar aquí, porque todo el mundo aquí era amigo mío, estar del otro lado donde no me ponían la mano y tener un carnet de Time and Life, porque yo era reportero freelance de Time en ese momento, me permitía manejarme en todos lados. Exacto. Aunque caí preso en los 3 lados, pero me soltaban. Claro, porque después yo sacaba los carnets. Yo tenía los 3 carnets puestos. Entonces, cuando me agarraba alguien, yo tenía que acordarme dónde tengo el carnet de la revista Ahora.
si me agarraban de este lado, aquí adentro. Míralo aquí. Que Bonaparte, Gautreau, que acaban de darle el Premio Nacional de Literatura, me rescató de por aquí un comandito ahí que quería hacer fiesta conmigo. Sí. Y él vino, no, ese hombre de la revista ahora, déjalo tranquilo, que sí o qué. Después caí preso en el donde está la casa, donde está, ¿cómo se llama? No la Casa Barco, no, arriba. Me cogieron en la Casa Barco, pero me llevaron a... Sí, usted me hizo ese cuento, sí. Ahí. También caí preso. Y del otro lado, pues también a cada rato me paraban, pero yo sacaba esos carneses que eran mágicos. Sabes que aquí, ya no, pero aquí los carneses eran mágicos antes. Sí. Entonces sacaba un carnet y la gente se friqueaba. Recojan. Sí. Sí. Entonces, eso, yo me coge la revolución, como te dije, acabándome de graduar de médico, un compañero mío, médico también, que le gustaba la fotografía. Habíamos comprado mucho material porque queríamos pasarnos 6 meses sin hablar de medicina ni nada, sino tirando fotos porque nos gustaba la fotografía. Y habíamos hecho acopio de mucho material. Y nos ha cogido todo cerrado aquí. Cerró Reteva, cerró la casa de la ACFA, que estaba ahí en la ¿cómo se llama? El Arzobispo Meriño. Que todas cerraron y nosotros teníamos material, teníamos negativos, teníamos papel, teníamos líquido, teníamos los cuartos oscuros llenos, o sea que vamos para la calle a tirar fotos, pero fue un acto de irresponsabilidad donde realmente pude haber perdido la vida muy fácilmente. Las fotos del libro pues fueron un documento y en realidad en ningún momento yo pensé la trascendencia que pudo haber tenido eso. Porque si yo hubiera tenido la suficiente madurez para pensar a futuro, yo hubiera hecho mucho más fotos pensadas como testimonio y dejar legado, ¿tú me entiendes? Pero uno estaba en la calle tirando fotos. Yo andaba en mi carrito, que fue fácilmente identificado. Aquí veían dos vehículos que fueron identificados muy fácil. Pedro Polanco, un agrimensor, era cónsul de un país europeo, no sé cuál. Tenía un carrito con la placa 5555. Y yo tenía mi cepillo con la 6666. O sea que en un ratico ya nos tenían ubicados. Y yo hubo un tiroteo con un cepillo en el Hotel Jaragua. Y a partir de ahí yo dije, bueno, de ahora es bicicleta o a pie. Y pasé la revolución tirando fotos a pie prácticamente. Pero vuelvo y te digo, nunca pensé, cuando estaba tirando las fotos, en la trascendencia que podía haber tenido. Y eso es algo que debe enseñarse en la escuela de fotografía. ¿Tú me entiendes? Que los momentos, el fotógrafo debe estar preparado para ser un testigo de la historia. ¿Verdad? Don Timo, ¿y usted no cogería una cámara hoy? ¿Para qué? ¿Para ir a Ucrania? No. Te lo digo, no. ¿Para quedarme aquí en un rebú? No. Una cámara para tomar fotos. Una cámara para tomar fotos. Usted ya hizo eso. Bueno, con el respeto que yo le tengo a los fotógrafos de hoy, yo no la tomaría. Primero porque, como yo he dicho siempre, yo era un fotógrafo análogo. Yo era un fotógrafo de una cámara que hacía mucho ruido, que tiraba solamente 4 fotos por segundo, que era de rollo, que había que coger rollo, que después había que esconderlo, que después había que revelarlo. O sea, todo eso ha cambiado. Ahora la digitalización ha traído unos nuevos profesionales de la cámara que son técnicos y se apoyan en la tecnología para trabajar. Yo realmente me quedé atrás, tengo que decirlo. Ahora, además, el celular le está haciendo un daño a los fotógrafos terrible, porque todo el mundo es fotógrafo. Yo supongo que ha caído la compra pero mucho, la compra de cámaras. Física, sí. Sí. No. Mire, mi hija le encantan las cámaras esas, las disposables. Ajá. Señores, está muy caro en este país revelar un rollo. Sí.
muy caro. Sí, sí, sí. Y poca gente lo debe hacer. Por eso es que debe ser tan caro. Y entonces es muy caro. Y hay fotógrafos tradicionales, sobre todo clásicos, que han vuelto al rollo, han vuelto a los papeles, han vuelto... Bueno, pero es todo un tema. La fotografía, yo fui en un momento determinado, formé el grupo de fotógrafos que fueron a cubrir los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Se está hablando de que vienen unos Juegos Centroamericanos otra vez para acá, quizá en el 25, 26, no sé. Y es bueno preparar un grupo de fotógrafos ya desde el punto de vista técnico deportivo. O sea, no es lo mismo tú tomar una foto a un evento de judo que tomarlo a una carrera de automóviles, totalmente. etcétera. Es diferente. Y tú tienes que preparar a los fotógrafos de saber dónde que la acción se va a formar. Sí. Y eso me gustaría, sí, poder dar charlas de eso, pero apoyado en un fotógrafo real, nuevo, que pueda ayudarme con la tecnología. A mí me interesaría yo iría a ver una exposición de las nuevas fotos de Timo Pimentel. Iría con mucho entusiasmo. Pues ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Precisamente porque serían análogas, precisamente porque serían la visión de un artista con el bagaje suyo sobre hoy, sobre asuntos de hoy. Una foto, y no tendrían que ser fotografías importantes ni de eventos, ni de presidentes, ni de figuras, ni de nada. Ya. Pudieran ser fotos del parque, Sí. pudieran ser fotos de cotidianidad, pudieran ser fotos de árboles, pudieran ser fotos de una puesta de sol. Yo le iría a ver con mucho entusiasmo porque me interesaría ver dónde está Timo Pimentel viendo su realidad. ¿Usted nada más fue fotógrafo durante esa época de la revolución? No, yo vine del 64, trabajando en la revista Hora. Okay. Y duró, hice mucha fotografía deportiva, sobre todo las fotos mías de Marical y de toda esa gente son icónicas. Mira, lo que te quería decir es lo siguiente, tú has tocado un punto, mi padre me envenenó con la investigación. Sí. Y yo en todo lo que hago investigación. Y en la fotografía hice investigación. A mí un día me cogió con tomar fotos, con ver cómo un enano tiraría fotos. Y entonces yo hice con un carrito, yo hice esa mente trabaja. a poner la cámara a nivel de un enano, Sí. para ver cómo el enano veía el mundo, que es otra cosa, Sí. porque uno nada más ve lo que, y lo mismo pasa con estos basquetbolistas, por ejemplo, muy altos, que el mundo es otra cosa para ellos, Sí. ¿entiendes? Y eso es investigación en fotografía. Sí. Últimamente, mira lo que ha pasado. Vamos a una musiquita y regresamos en breve con Ok. eso. Ok. Aquí estamos de regreso con Don Timo. Siga, Don Timo. Pues mira lo que pasa ahora. Ahora hay una cuestión que se llama derecho de autor. Y ahora hay una cuestión, una ¿Ustedes se compañía... imaginan si los chefs se comienzan a poner derechos de autor? Mira. ¿Qué golpe que nos vamos a dar? Es una guerra que vamos a dar. Una compañía muy famosa, un grupo empresarial muy famoso de aquí, hizo una valla y en esa valla era de un carnaval, esa valla. Okay. Y en esa valla había un tipo que salía en la valla. Y el tipo demandó a ese grupo porque a él lo pusieron en esa valla sin su consentimiento. Claro. Y ganó el pleito. Exacto. Bien. Entonces, ahora, cuando tú ves los periódicos y cuando tú ves la foto, la gente no está. No, exacto, yo entiendo. They're stock photos. Ajá. O sea, la gente no está. O sea, si está de espalda, sí. Entonces yo, pensando en eso, comencé a hacer una serie, y la tengo, de personas importantes de espalda. De espalda. Que tú nada más le ves así. Y hay muchas que tú dices, ese fulano, ese fulano. Fíjate, Exacto. qué interesante. Exacto. Porque ya hemos perdido, se perdió el bolero de la foto. Exacto. Ya no estamos bailando pegados. La seducción. Se ha perdido. Sí. Y es difícil a veces tú salir a la calle, hacer fotos, sobre todo imágenes interesantes que hay, porque tú no sabes quién que te dice, no, espérate, a mí no me tomes fotos.
o tiene que pagarme, o sea, No, pero por ejemplo, a mí me interesaría, por ejemplo, una serie de Timo Pimentel de Las Peñas. Timo Pimentel en un parque. Timo Pimentel en los faroles de carros antiguos, por ejemplo. Timo Pimentel... es que hay mil cosas. Mira, Los balcones de la zona colonial. Los balcones de la zona colonial. mira, cuando tú salgas en un automóvil, fíjate en las luces traseras de los automóviles. Exacto. Todas son diferentes. Las de adelante no, las de adelante son redondas, Sí. pero atrás el diseño de las luces traseras de los automóviles es Exacto, increíble. exacto. Pues es una serie interminable. Interminable, Y hay exacto. mil cosas. Entonces, claro, otra cosa es el tiempo, ¿verdad? Ahora yo estoy metido. Entonces, ahí vamos. Háblenos de los corazones de Ucrania. De los corazones de Ucrania. Mira, tú sabes que nosotros estamos en el movimiento de arte furtivo. Está cumpliendo 10 años este año. Desde el 2012 empezamos Yo le da con promoción eso. ese polocher que usted me regalaba, hasta Barahona llegó él. Pues hicimos los cilindros, hicimos las ciguapas, hicimos los jabones, que son los perritos que tuvieron mucho éxito. Muchísimo. Y ahora estábamos con los corazones. Los corazones, hay una serie que se llama Eros, que es muy interesante, que la gente se mata por ello. Y con la guerra decidimos hacer los corazones de Ucrania, que son unos corazones que, porque la acción del arte furtivo no es simplemente buscar algo y encontrarlo, sino tú aprender algo de eso. Estos corazones, cada uno de ellos, la mayoría, tiene un nombre diferente, un nombre de una ciudad ucraniana diferente. Entonces pongo a la gente a que aprenda, que conozca qué era, cuál era, qué pasa en Kiev, qué pasa en Chernóbil, qué pasa. Y entonces aprovecho ese movimiento y esa acción para que la gente haga algo diferente, no simplemente se mete en la mecánica diaria. Y los corazones, ya te digo, la gente se vuelve loca con los corazones. Ahora mismo tenemos corazones en Panamá, en Madrid, en Roma, y con pistas que van saliendo en la página nuestra, artefurtivo.net. Y la gente ahí consigue las pistas y por ahí las busca. Hay gente que desde aquí ha buscado gente en Roma o en Madrid para decir que la vaya a buscar. Va, la busqué en tal sitio, que ahí es seguro que debe estar, y etcétera. ¿Cómo usted llega a las pistas? Porque las pistas no son pistas fáciles. No, Para nada. no por eso. Cuando usted comenzó, yo dije, no. Yo miré a Carlos en el momento y le dije, nosotros nunca vamos a encontrar nada porque la inteligencia de nosotros no llega a entender estas pistas. Hazte de cuenta que yo coloque una pista en tu casa. En mi casa. En tu casa o en el entorno de tu casa. Ajá. Pues yo puedo empezar hablando del Golfito Tenis Club. Claro. Y yo puedo estar hablando de que había una familia que vivía frente al Golfito Tenis Club que tenía el mismo teléfono de un cine que era de ellos. Acuérdate que en esa época los teléfonos aquí tenían 4 números. Sí, nada más. Exacto. Y entonces esa gente tenían el mismo teléfono de su casa, el mismo teléfono del cine, para pagar menos. ¿Tú sabes cuánto se pagaba por el teléfono? 5 pesos mensuales. Ya. Pero esa gente, ya tú sabes. Entonces, por ahí sigo. Entonces, puedo hablar de la calle que te cae a tu casa. Es que no son históricas, no son todo, no, las pistas no son todas de historia. ¿O sí? Sí, no, porque, por ejemplo, la calle que te baja, que pega en tu casa, ¿cómo se Leopoldo llama? Navarro. La Leopoldo Navarro. Entonces yo comienzo a hablar de Leopoldo Navarro, a preguntar cosas de Leopoldo Navarro. La gente tiene que buscar y leer quién era Leopoldo Navarro. Entonces va estudiando. Si no es historia, es geografía. Si no es geografía, tú la asocias con eso. O sea, hay que hacer una investigación primero antes de llegar a la respuesta. Claro, hay gente que va llegando rápido porque se la lleva. Por ejemplo, yo puse un corazón en la escuela de ciegos y comencé a hablando de Luis Braille o de no sé quién, no sé cuánto. La gente va buscando cómo llegar y cojo las calles de referencia. Estaba ahí Huáscar Tejada, que con la calle Luis Braille, ahí está la escuela. Entonces la gente va buscando, va entendiendo, va comprendiendo y esas son las pistas.
Algunas son difíciles. Al principio eran muy difíciles, yo recuerdo. La de los perritos. Sí. Y la de los cilindros fueron No, terribles. son locas. Ahora están saliendo cilindros nuevos, todos los meses sale uno, porque estamos en aniversario. Y hay un equipo de arte furtivo. ¿Cómo así? Hay un equipo. ¿Es usted ¿O solo? usted solo? Soy yo solo. Solo, claro. Soy yo, bueno, tengo algunos apoyos. Por ejemplo, ahora mi hijo, que es piloto, lleva piezas claro. a todo el mundo por ahí. Pero en general soy yo que coloco las piezas, que hago las piezas, que hago las pistas. O sea, es un entretenimiento interesante porque te pone también, en la pandemia fue básico, porque la gente estaba loca y había que limpiarle esa mente. Fíjate qué importante. La juventud de hoy tiene un cerebro diferente. O sea, yo nací en el 41 y la persona que nació en el 2011, hay un espacio largo, ese cerebro ha evolucionado décadas. Ese cerebro que tiene esa persona es más viejo que el mío. Yo soy más joven en el cerebro, aunque yo tengo 81 y él tenga 30. Y tú te pones a ver eso, y eso es importante, porque a medida que ese cerebro va aprendiendo cosas, va llenando y va dejando poco espacio al bolero, por ejemplo. Y volvemos a lo mismo. Y eso es una figura, al bolero, pero eso encierra muchas cosas que produce estrés. Los cerebros nuevos están muy estresados. Los cerebros modernos tienen mucha información y entonces se estresan más. El que tiene un espacio para cogerlo con su avena, operación Dumpling, que todo te resbale, eso ya... Eso me encantó, operación Dumpling. Sí, todo te resbala. Y tú aprendes. Entonces eso es una cura, como dicen, ¿tú me entiendes? Y nosotros con el arte furtivo eso es lo que hemos tratado de hacer. Nosotros hicimos un arte furtivo en plena pandemia con los niños en el botánico. Llevamos a los niños al botánico, con la familia, separado todo el mundo, con las pistas, todo el mundo. Le dimos pistas a cada familia para que el niño buscara. Y el padre sabía dónde estaba la cosa, pero lo ponía a pensar, a ver las cosas. A mí me encantaban, ¿cómo era que se llamaba, Manny? Cuando éramos jóvenes nosotros, Scavenger Hunts, que lo hacían. Scavenger Hunts. No, en la ciudad tenía un nombre en español. Rally. Sí, los rallies. A mí me encantaban. ¿Tú participaste? No, yo nunca participé. Fíjate, nosotros A mí conseguimos... me encantaban los rallies porque uno tenía que meterse en un carro y habían pistas por toda la ciudad y uno encontraba otra pista, otra pista. Sí. Chulísimo. Conseguimos un fotógrafo de macrofotografía, que le enseñó a los niños que hay otro universo que no vemos. Porque el propósito del arte furtivo es enseñar a la gente a ver. Tú vas de aquí a tu casa, de tu casa aquí, y tú vas con tanta cosa en la cabeza que tú no ves, no miras lo que está pasando alrededor, no miras los edificios, no... Las pocas matas que quedan. Cuando te tumban una casa, por ejemplo, te la tumban y dentro de 15 días tú vas y tú no te acuerdas ni cómo era la casa porque tú no la veías. Tú pasabas por ahí, pero no la veías. Entonces, eso es lo que estamos tratando de fomentar, a que la gente observe más, sea más inteligente, procure sacar beneficio de las cosas que son gratis. Todavía respiramos sin impuestos, pero por ahí viene. Te van a decir, mira, son 2 cheles al año nada más, pero tú tienes que pagar impuestos por respirar. Don Timo, ¿dónde hay corazones ahora mismo escondidos que pueden... Ahora mismo hay uno en Madrid. Ok. Ahora mismo... ¿Están oyendo, oyentes? Ahora mismo hay uno en 360, que es cerca. Oyeron, 360, Madrid. Cuando me vaya aquí posiblemente haya uno cerca. ¡Oh! Okay. Oh, pero mira. Entonces es cuestión de ver las pistas. Tenemos que Y de meternos. meterse en la Artefurtivo.net, señores. Artefurtivo.net o en Facebook, mi página que se llama Arte, en mayúscula, Furtivo,
en minúscula. Arte Ah, ficticio. por eso fue que yo nunca lo pude. No, yo, tú me puedes metí en arte Timo, yo mayúscula. me metí en No, Timo en Timo Pimentel. Pimentel ahí no, porque Facebook me sacó. Ah, O sea, si yo el año pasado hice un comentario sobre el descubrimiento, el descubrimiento no, el encuentro de dos mundos, y coloqué una foto que yo saqué de Google, precisamente, de una película que se hizo, donde había una indígena hablando con unos españoles. Ella estaba arrodillada y evidentemente estaba sin nada cubierta, arriba, ajá. sin cubierta arriba. Ajá, descubierta. Y por eso me suspendieron la página por 30 días y resulta que vamos 160 días y no la han vuelto a reponer. O sea que esa página se perdió, como yo dije, había mucho material interesante. Ahora, cuando yo escribo algo que a la gente le gusta o es interesante, lo guardo, porque evidentemente hay cosas de mucho valor. Por ejemplo, en estos días, don Guillermo Piña Contreras publicó, que él publica los viernes artículos muy interesantes, publicó sobre las fotos que tiró, sobre una foto de la silla eléctrica en el tiempo de Trujillo y otra foto de Pérez Terrero cuando el muchacho está tratando de, con dos peñones, enfrentando a un guardia. Un marín. Y entonces yo aproveché y señalicé algunas cosas que se dicen ahí, como bien Guillermo dice, que esa foto se le dio la importancia y se dijo que había sido premio Pulitzer y demás, pero mentira, no fue premio Pulitzer. Evidentemente, si tú vas a los registros de premio Pulitzer, de una vez te dice que las fotos del 65 y el 66 fueron en Vietnam, que dieron el premio. Generalmente ellos premian su gente, fotógrafo americano. Sí. Y eso por un lado. Y por el otro lado, el nombre de la persona que se menciona, que estaba así. Al principio había otro nombre que la gente creía y finalmente se dio a la luz porque se le hizo una entrevista al verdadero tipo que hizo eso, que inclusive él mismo dice, yo estaba prendido, me había tirado unos tragos, una vaina y no quería recoger basura. Porque hay que tener claro también que esa foto fue tomada después de la revolución. En el contexto de revolución, pero después que ya se había firmado el pacto y todo, que los norteamericanos entraron a la ciudad colonial, pero ya después que se había acabado todo. Sí. Hay una foto de un tanque impresionante frente a la Puerta del Conde. Entonces eso, tú entiendes, esa forma de distorsionar la realidad, porque eso no sucedió en el conflicto, eso sucedió después que se había firmado todo y demás. Sí. ¿Y qué proyecto? Que te digo que eso es una cosa importante en el tema de la fotografía y la historia, de que aquí se ha ido ocultando la historia con cosas. Por ejemplo, la callecita que unía la 30 de marzo, la arzobispo Meriño con la Isabel la Católica, que pasa frente a Santa Bárbara, es una callecita, la eliminaron. Y realmente ahí está la única foto que la tomé yo de el gringo que fue baleado ahí en la revolución. Y eso se perdió. Si tú te vas a la avenida Washington a ver dónde mataron a Trujillo, nadie sabe dónde fue, porque no fue donde dicen que es. Donde está el monumento de Silvano, no es. Donde hubo otro monumento enfrente, tampoco. O sea, eso se ha movido 3 veces. Y la fotografía es clave para tú mantener la historia y mantener eso. Yo, por ejemplo, tiré fotos ahí y la maché, las viejas con las nuevas, y para determinar el lugar exacto donde fue. Y así se van perdiendo cosas, y por eso la misma ciudad de Santo Domingo se ha ido perdiendo entera. Gascue se ha perdido entero y no hay registro porque no hay fotografía. Proyectos nuevos, don Timo. Proyectos nuevos siempre hay, siempre aparece algo nuevo, siempre aparece algo que investigar, nuevos materiales. A veces quiero mezclar, estoy mezclando realmente el hierro con el barro en algún momento. En este mural que estamos haciendo
estoy insertando balas de verdad Lo vi. en la cosa y otras cosas más. Y nada, siempre pensando en evolucionar en el tema del arte, buscar originalidad, cosa que es muy difícil. Tú lo que haces es repetir las cosas de una manera diferente, pero en realidad de repetirlas, todo está ahí. Bueno, señores, hemos llegado al final de este bellísimo programa con don Timo Pimentel. Todo un placer. Don Timo, lo queremos felicitar por su cumpleaños de ayer. No, a ustedes, miren, yo difícilmente salgo a ningún sitio, ni cuando estoy en cumpleaños, ni cuando estoy trabajando. Y cuando tú me llamaste, yo te dije, yo voy, aunque sea como sea. Eso O sea se lo que agradecemos infinitamente, Rubén y yo. yo le tengo a Rubén y a ti y a mi compadre, el fotógrafo, Manny. el Manny de Nikon, que cada vez que yo veo ese sellito de Nikon me emociono, definitivamente. Agradecerle que nos hayan invitado y tenerlo presente siempre, que siempre que crean que uno puede aportar algo, pues nada más me tienen que Bueno, llamar. a ustedes le faltan como 50 shows más, así que prepárese. Rubén, cuídate, nos hablamos y nos oímos mañana.